hermanos, agradezco a mi hermano Marco Antonio. Eh, Vamos a ver ya estamos listos para ver el tema de esta tarde. Es un tema, pues diríamos que fácil. No sé, vamos a ver ahorita, les pediría que nos ayuden ahí con los comentarios, que comenten qué tan fácil es este tema, porque vamos a hacer varias preguntas que en teoría debería ser fácil y es fácil, pero a veces nos hacen preguntas o a veces nos dan textos que nos pueden sacar de contexto, que nos pueden sacar de lo que nosotros creemos. Entonces vamos a hablar de la ley de la alimentación, un tema que muchos ya conocemos de memoria. Yo sé que hablo con una iglesia sabia, entendida. Entonces vamos a ver a nuestros hermanitos, nuestras hermanas pequeñas, Karen, Daniela, Noemí, que nos ayuden ahí comentando, que nuestro hermanito José Daniel, y nuestros hermanos que quieran comentar sobre este tema que es muy conocido y sin embargo hay muchas doctrinas que nos comentan, ustedes están mal, están haciendo las cosas como no es correcto. Entonces vamos a ver a la luz de las escrituras lo que menciona nuestro Dios. Y es algo que a todos nos compete porque tiene que ver mucho con lo que nosotros sabemos, ¿no? Vamos a hablar entonces de la alimentación. Y inclusive esto ahorita ha tomado mucha relevancia con la pandemia, con las enfermedades que hay. También buscando en internet encontré que hasta ellos mismos tienen sus propias leyes y nos mencionan estas. Mira, las leyes de alimentación adecuadas, ley de la cantidad, de la calidad, de la armonía y de la adecuación. Entonces nos dicen, tienes que comer pero adecuadamente. En las escuelas también nos enseñan el plato del bien comer, que nos dicen, mira, hay verduras, frutas, legumbres, leguminosas, y cereales, ¿no? Entonces, entre ellos también están las carnes de varios tipos y nos dicen, pues tienes que tener una alimentación muy adecuada a todo esto, ¿sí? Entonces es como nos mencionan y nosotros sabemos qué es lo que podemos comer, sabemos que nuestra ley, que nosotros llevamos a cabo, la ley de la alimentación, la pregunta principal es, ¿sigue vigente? ¿Qué creen ustedes? La ley de la alimentación, yo creo que todos contestaríamos, pues sí, claro que sí, por eso la seguimos llevando. La ley de la alimentación está vigente hasta nuestros días y tenemos que contestar con una seguridad y tenemos que decir, sí, la ley de nuestro Dios está vigente, la ley de la alimentación, como otras que llevamos, está vigente. Pero yo sé que la mayoría nos contestaron que sí, pero entonces muchos nos van a sacar varios textos y entre esos textos está mira, Romanos 14 del 14 al 17, que dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. Aquí hay que poner mucha atención. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Qué está diciendo? Que él confía en el Señor Jesús, que de suyo nada inmundo. Entonces dicen, ya ves, no existe ningún alimento inmundo. Para él es inmundo. Si para ti es inmundo, bueno, va a ser para ti. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué es contristado? Que esté triste, ya no andas conforme a la caridad, conforme al amor. No arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. No sea pues blasfemado vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Y nos dice, ¿ya ves? ¿Para qué me estás diciendo tú que no coma el cerdo que sabe tan rico, unas costillitas de cerdo, un chicharrón? Si aquí está diciendo Pablo que nosotros no debemos de tomar ningún alimento como inmundo. Es más, pues si es inmundo será para ti, pero tú no me puedes decir ni me puedes hacer que me ponga triste. Tú me estás haciendo que me ponga triste. ¿Por qué me estás diciendo que no puedo comer cerdo? Ahora yo estoy triste. Ahora, como yo estoy triste, tú estás cometiendo un pecado porque ya no andas conforme a la caridad. Ya no andas conforme
ya no andas conforme al amor, como aquí dice. Entonces, no arruines eso. Aquí no está diciendo el texto, no arruines eso con tu comida, que al final de cuentas Cristo murió por nosotros y estás haciendo que se blasfeme eso que hizo de bien. Y es más, al final de cuentas el reino no es comida ni bebida, o sea, pues, no, ¿para qué? ¿Para qué te mortificas con eso? Entonces ahora yo les pregunto, si estamos seguros que la ley de la alimentación está vigente, ¿cómo explicamos este texto? Porque es uno de los primeros que nos van a sacar aparte de otros. ¿Cómo explicamos ese texto que nos está diciendo que ningún alimento es inmundo? Que es inmundo, que es sucio. Todos los alimentos son buenos, ¿no? Entonces así vamos a ver otros textos. Principalmente agarran el texto donde nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver, donde dice que Él hizo limpias todas las viandas. O sea, ¿a qué se refiere eso? ¿Quiere decir que ya podemos comer un ratón sin ningún problema? Bueno, la mayoría se va siempre al camarón y al cerdo, que es lo que más les gusta. Pero entonces al decir que todas las comidas, que haciendo limpias todas las viandas, dicen, pues todo se puede comer. El apóstol Pedro también, la visión que tuvo, mata y come. Y de Pablo tenemos muchos textos donde aparentemente nos está diciendo, mira, todo, solamente con que tú ores, la comida se vuelve sana, se vuelve limpia. Y vamos a ver más textos, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que saber cuando nos hablen de la ley de la alimentación. Miren, quiero tocar estos puntos porque son puntos básicos que luego nos toman. ¿Vegano o carnívoros? Hay también personas que se van al extremo y nos dicen, no, es que ¿sabes qué? Desde un principio mejor ni siquiera debemos de comer carne. Es más, con Adán y Eva ni se comía carne. Hay que seguir el ejemplo que tenía Daniel. Daniel, ¿qué hizo? Cuando fue exiliado a Babilonia, ellos solamente comieron legumbres, no comieron carne. Y mira qué guapos se pusieron. Así nosotros también nos tenemos que poner, ¿no? Entonces así nos comenta. Jesucristo, el texto que les decía, que Jesucristo estaba hablando y todavía hasta regañó a los apóstoles y les dijo, ¿no habéis entendido? Y al final remata diciendo, haciendo limpias todas las viandas. Todas las viandas, todas las comidas son limpias ya. En la visión que tuvo Pedro, donde le dice, mata y come. Pablo, cuando se le dice que nada es inmundo, que coma cuando fuera a la carnicería, cuando vayas a la casa de alguna persona, que no fuera convertido, tú comes sin preguntar, que orando se hacen limpias las viandas, ¿eh? Esos son los textos que generalmente nos dan. Entonces, y al final haremos un análisis de qué tan viable sería o qué tan viable es llevar esta ley de la alimentación, si nos conviene o no nos conviene, si es bueno, si es malo. Entonces vamos a ver esa parte, ¿no? Primero, el primer punto es que nos dicen, bueno, es que ve lo que dicen los textos. Entonces yo me voy a hacer vegano. Y ojo que vegano y vegetariano no es exactamente lo mismo. ¿Qué es vegano? ¿Alguien sabe qué es vegano? ¿Alguien que quiera comentarnos? ¿Qué es vegetariano? Hay una diferencia entre ambos, no son lo mismo. No es lo mismo vegano que vegetariano. ¿Cuál es la diferencia? A ver, esos comentarios. ¿Alguien nos puede comentar cuál es la diferencia entre ser vegano o vegetariano? Bueno, vamos a avanzar porque tenemos muchas cosas que ver, ¿no? Entonces, miren, vegano, aquí está la definición, es aquel que, igual que los vegetarianos, comen verduras, pero también no comen ningún alimento procesado o natural que venga de cualquier otro animal, como son los huevos, los lácteos, ni la miel. Aparte que comen todos los vegetales, también no comen ningún alimento, yogur, quesos, nada de esos alimentos se comen porque también vienen de un animal, de un ser vivo. Entonces dicen, no, nada que ver, de un animal no voy a comer nada. Eso es lo que dicen. Entonces ese es vegano, y el vegetariano pues ya lo entendemos, ¿no? Puras verduras y legumbres, frutas y verduras. Entonces, y hasta nos dan textos y lo dicen, mira, bueno, en Génesis 1:30, ¿qué dice el texto?
y dio la hierba verde, o sea, todas las legumbres, todo lo verde que hay, que generalmente, bueno, no siempre son verdes, pero generalmente, como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastraban por la tierra, y así sucedió. Y se las dio para comer, para alimento. Entonces dice aquí en esta otra versión, y a toda la bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. Eso fue en el huerto. Y vemos el texto también de Daniel cuando estaba en Babilonia, cuando lo exiliaron, cuando se lo llevaron. Sabemos la historia, no vamos a contar todo al completo, pero al final de cuentas se puso a prueba y le dijo, pruébame y vas a ver lo que sucede. Y ahí está, prueba, te ruego, tu siervo, 10 días nada más, denos legumbres a comer, agua a beber, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Entonces, ¿nos volvemos vegetarianos o qué hacemos? Hermanita José comentó, ser vegano como verdura, no come carne, carnívoros come carne. Sí, bueno, eso sí ya es de forma general. Entonces, las hermanitas dice, vegetariano es el que come pura verdura. Así es. Entonces, bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta es que estos fueron hechos excepcionales. Primero, nosotros ya no estamos en el huerto del Edén. En ese momento los animales, pues sí, no se mataban entre sí, pero eso cambió después del huerto. Ahora, en el caso de Daniel, también fue un caso único. Daniel no podía estar escogiendo, se hizo amigo del eunuco, de la persona que los cuidaba, y llegó a ese acuerdo. Pero no estamos exiliados ni estamos viviendo la misma situación, se dio por ese momento. Ahora, si alguien quiere ser vegano, está en todo su derecho, pero ya los expertos han dicho que se necesita de una dieta balanceada que también pueda llevar la carne, que al final de cuentas es la decisión de cada quien, ¿no? Pero lo pongo en contexto nada más porque algunos también piensan que se puede pecar por estar comiendo carne. No es así, ni ya es elección de cada quien. Bueno, ¿desde cuándo? Porque también este es otro punto importante que nos dicen. ¿Desde cuándo ha existido esta ley de los animales limpios y los no limpios? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo ha existido esta ley? Porque si vamos a que desde que Moisés escribió y hizo, pues tendríamos también problemas, como ya lo hemos visto. Las leyes, para mucha gente cree que las leyes se dieron a partir de Moisés. Ahí se escribieron, ahí ya fueron escritas y establecidas, pero no quiere decir que desde ahí existían, porque si no, entonces ¿cómo explicamos lo que pasó con Noé? Lo que dice Génesis 7:2, que dice, y apártame de los animales limpios 7 parejas, de los animales no limpios una pareja. Entonces, ¿cómo es que Noé ya sabía cuáles eran los animales limpios y los no limpios si se supone que fue a partir de Moisés cuando se hizo esto? Y todavía aún más, si nos queremos ir más lejos, pues también nos han llegado a comentar, bueno, acuérdate que también hasta Abel ofreció un cordero, Caín pues lo que sembraba de la tierra. Pero si no existía eso, ¿por qué Abel no ofreció un cerdo? ¿Por qué ofreció un animal limpio? Porque ya se tenía conocimiento de las leyes. Las leyes siempre han existido, pero se tuvieron que hacer de esa forma. Y ahora ya sabemos que están escritas en nuestros corazones. Bueno, en Levíticos y Deuteronomios vamos a ver lo que se refiere a estos tipos de animales. Nosotros o la ciencia moderna los cataloga así como mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. En la ley de la alimentación no está exactamente esta categoría, pero sí los clasifica. Sí están los mamíferos, las aves, los reptiles, los peces, y los anfibios van mezclados entre sí, ¿no? Entonces así es como se va mezclando, como se va mencionando. Lo vamos a mencionar, y entre las menciones que ya conocemos vamos a ir viendo los textos que aparentemente nos dicen otra cosa. Entonces, bueno, la regla es clara para los cuadrúpedos, para los mamíferos,
¿Qué dice en Levíticos 11 del 1 al 31? ¿Qué dice? Pues que el animal que tiene pezuña hendida y que rumia, ese será limpio. El animal que no cuenta con ninguna de las dos tiene que ser ambas. Eso es muy importante, por el que hasta lo hace la aclaración. Si el camello rumia pero no tiene pezuña, no puede ser. Si el conejo sí rumia, pero no tiene la pezuña, tampoco. El puerco no rumia, pero sí tiene la pezuña hendida, tampoco. Tiene que cumplir forzosamente con estas dos características. ¿Por qué? Bueno, hasta ahorita la ciencia no ha dado exactamente una explicación, pero sabemos que son animales limpios que sí se pueden comer y tiene que ver también con su alimentación y con lo saludable o los nutrientes que nos pueden ayudar. Los otros también nutren, sí, pero también nos traen muchas consecuencias que muchos de nosotros ya conocemos. Entonces, esa es la regla clara de lo que nos dicen. Miren, por ejemplo, ahí está una pezuña normal y una pezuña hendida. ¿Quiénes tienen las pezuñas normales? El caballo, el asno, la cebra. ¿Quiénes tienen la pezuña hendida? Animales, vacas, borregos, chivos, cabras, el puerco, aunque no rumie, el carnero, son los que tienen las pezuñas. Es variedad de vacas, hay muchísimas. En Suiza se hacen de alguna forma, aquí también tienen su propia raza, pero cualquiera que vea ahí de las que están, la que le guste, se la puede comer, porque lo autoriza nuestro Dios. Todas esas que están ahí, de la raza que usted quiera, se la puede comer. Los toros, igual. Aunque tengan los cuernotes como se los pueden comer. Cualquiera de estos animales. Todos esos no los podemos comer. Las ovejas, igual, de la misma forma. Voy a ir un poquito rápido, porque de hecho este tema el hermano Ricardo Calderón nos lo llegó a dar en cuatro predicaciones diferentes. Entonces no tenemos el tiempo. Y hice un resumen y quiero aprovecharlo para hacerlo lo más pronto posible. Hay muchísimas cosas que comentar y quiero que me dé tiempo de tocar por lo menos lo más importante. Tipos de ovejas. Bueno, miren, ahí están. Cualquier oveja, la churra, la merina, pelaje diferente, cualquiera de esos se lo puede desayunar, comer, almorzar, cenar. Pequeña y grande. Y ojo que aquí también hay un detalle que a ver si nos da tiempo verlos, porque está el cordero que es pequeñito y el borrego, la borrega, que son grandes. Pero acuérdense que los judíos, ellos no pueden comer carne con lácteos, con leche. ¿Por qué? Bueno, ellos tienen una tradición que vamos a ver, que luego lo confunden, porque dicen, es que en las escrituras está que no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, lo toman así literal, ¿no? Entonces, pero tiene su explicación. Entonces vamos a ir avanzando. Familia de las ovejas. Miren, ese es un borrego sin cuernos, y ahí está el carnero con sus cuernotes ahí todos hasta doblados, ¿no? Eso es como son, lo que los identifica. Cabras, hay muchos tipos de cabras. Está la raza blanca andaluza, Florida, malagueña, majorera, cualquiera de esas. Una birria, bueno, aquí en el norte se le conoce como un tipo de guiso, un caldo especial. Y también lo que nos comentaba el hermano Ricardo es que a veces toman el texto de Isaías 13, 21, 34 y 14, que piensan que se habla de Satanás, que es el chamuco, que es un peludo que anda saltando. No, se refiere a este animalito. Bueno, vamos a seguir. Miren, aquí en Deuteronomio 14:4 hay dos errores, a ver si los alcanzan a ver. Se los voy a poner ahí el texto. Deuteronomio 14:4 hay dos errores de traducción, y ahí empieza a decir, dígame si los conocen, si los alcanzan a ver. En ese texto también está hablando de los animales que podemos comer, pero en la traducción hay dos errores. ¿Ya los vio? ¿Sí lo alcanzan a ver? Comenten si lo alcanzan a ver. ¿Sí? A ver, entonces, bueno, vamos a avanzar. Primer error. Bueno, error de traducción, no que la Biblia se equivoque, sino ya sabemos que el hebreo, el griego es el original, el arameo, pero a la hora de traducir, pues sí hay ciertos errores. Aquí está el primer error. Si nos damos cuenta, en el texto se menciona el buey.
el buey salvaje. ¿Qué, qué es, ¿Qué es el buey? ¿Qué es un buey? A ver, alguien que me diga qué es el buey. Sabemos que es el toro que es castrado. Entonces, cuando se refiere al buey, se refiere al bovino, toro o ternero. Bueno, eh, independientemente si es castrado o no, sigue siendo parte de la regla de los animales que son limpios y que no son limpios. Entonces, pero si nos regresamos a lo que dice Deuteronomio, nos dice, y el buey, o sea, que no necesita estar castrado para podernos comerlo. Se pueden comer, castrado o no castrado. No sé si me entendieron esa parte. Entonces, hay otro, ahorita vamos a ver otro error también, pero vamos a ir avanzando. Miren, este es el ciervo. ¿Alguien de ustedes ha comido ciervo? ¿Alguien de ustedes ha podido comer la carne de este animal? Se puede comer. El corzo también se puede comer. El búfalo americano, escuché una vez un hermano que comentó que sí llegó a comer carne de búfalo americano o bisonte y decía que su carne es muy concentrada, que su sabor es muy, muy fuerte. De hecho, en la Ciudad de México hay una parte donde puedes comer muchos animales, muchas carnes de animales diferentes, como la jirafa. La jirafa también se puede comer, rumia y tiene la pezuña hendida. Aunque tenga su cuello largo, se puede comer también la jirafa. ¿Qué más? El búfalo africano también es de la misma especie, primos, pero es un poquito diferente. Igual, también se pueden comer. ¿Qué más? El cabrío salvaje, la cabra, esas que andan escalando en unos riscos bastante altos. Y aquí está el otro detalle que veíamos. Dice, y el unicornio. ¿Sí lo vieron en el texto de Deuteronomios? ¿Quién ha comido unicornio? ¿A qué sabe el unicornio? ¿Han probado parte de su cuerno que está en la frente? ¿O sus abuelos les comentaron que comieron unicornio? ¿A qué se refiere el unicornio? Algunos hasta ya lo ponen como Pegaso, ¿no? Con alas. Pero entonces, ¿a qué se refiere con que el unicornio no los podemos comer? Si lo que nosotros sabemos o conocemos, cuando hablan de unicornio nos imaginamos al caballo con un cuerno en medio, un animal mítico. Entonces, ¿quién ha comido el unicornio? Miren, hay otras traducciones, como traducción del lenguaje actual, que en lugar de unicornio, porque pues sí, cuando te mencionan unicornio dices, no, pues es que el unicornio pues, solo es un animal mítico, ¿quién lo conoce? Y en vez de traducir unicornio, lo traducen como antílope. Este es el antílope. Ahí arriba están las versiones que en lugar de decir unicornio, lo traducen como antílope. Es un animal que se puede comer, sí, tiene la pezuña hendida y tiene y rumia. Entonces, ese animal sí se puede comer. Pero hay otras traducciones, como la Septuaginta, ahí está, la versión del oso, que en vez de unicornio dice que es el rinoceronte. Imagínense, para comerse un rinoceronte, la piel gruesa, bastante gruesa, pues estaría muy complicado, ¿no? Para poder comerla. Bueno, hay gente que come cocodrilo también, pero sería complicado. El problema de esta traducción, el problema de esto, es que dice que lo podemos comer, pero miren, esta es la pata de un rinoceronte. No está hendida, no es pezuña. Entonces, el rinoceronte no tiene pezuña hendida. Entonces, ese es un problema. Ahora, si nos vamos también a otras traducciones, como la Tanaj, en vez de unicornio, lo traduce como el uro. ¿Han escuchado hablar del uro? Traduce al uro, que es un toro, pero un toro salvaje, un toro mucho más grande, que sí existió, que ahora está extinto, pero existió en el siglo XVII. Está en los museos. Ese es el uro. Ahora, si queremos ver el tamaño, la comparación, este es al lado de un torero, un toro normal, actual, y del tamaño que tenía el uro.
Este es un mapa de los lugares donde existió este animal, pero ya es extinto. Así como hay muchos otros animales que ya están extintos, pero es como lo traduce y es como lo dice. Esas son las áreas donde vivía el oro, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Este es una pezuña también, pero no está hendida, que generalmente ya lo vimos como de algún animal. Entonces, bueno, mucha gente, pues le decíamos, se va sobre todo por lo que son los camarones y los cerdos, ¿no? Ahí están varios tipos de cerdos y no dicen, no, pero es que ya no se debe y es que es un animal. Aparte de que le saca mucho provecho a la gente que los cría. Por cierto, ahí también hacían esa pregunta y nos decían, hermano, ¿y yo puedo criar cerdos para vender? Porque la Biblia dice que no los debes de consumir y tampoco los debes de tocar cuando estén muertos. Era algo inmundo y te tenías que lavar y tenías que seguir un ritual. Pero no dice nada de que los puedas criar para vender. Entonces, ¿los podemos criar para vender? Esa sería una pregunta muy interesante que, a ver, ojalá y nos dé tiempo de ir contestando. Y entonces, esas son muchas de las razas que hay. Y pues ya sabemos que les llaman de diferente forma en diferentes lugares: puerco, cochino, cerdo, chancho, marrano, guarro, gorrino, y también son diferentes tamaños, diferentes, pero todos siguen siendo de la misma familia. Es importante saber que hay, por ejemplo, creo que en Italia, no recuerdo la raza, pero hay un cerdo bastante grandote, enorme, que ha salido en las noticias, que se han llegado a comer hasta una persona pequeña, pero luego les traigo bien la nota. Las desventajas, bueno, y las ventajas para los que los crían, sí, porque pues sabemos que todo se vende: la piel, las manitas de cerdo, la trompa, la cabeza, todo lo que está adentro y hasta la sangre, cuando hacen la moronga, todo eso lo venden. Pero una de las cosas negativas es que, por ejemplo, su piel, y vamos a ver más. Y discúlpenme si alguien está comiendo o va a comer, yo les sugiero que cierre los ojos un momento porque son imágenes un poco desagradables, pero que es una realidad, que es lo que trae el cerdo, que es lo que conlleva. Y aquí ni siquiera estamos hablando de textos bíblicos. Esto se lo puede corroborar un doctor, una persona que conozca de alimentación, que estos animales generan muchos microbios, muchos gusanos que luego se van al cuerpo humano y viven como parásitos y están ahí en el intestino, están en el pie, en el ojo, y así sucede, y es algo real que no podemos decir, oye, pero es que la carne de res también dio la enfermedad de las vacas locas. Sí, pero no es tan común. Sí puede pasar, pero no es algo tan común, ¿no? Entonces ahí es como el cisticerco se puede ir desarrollar y pasar de un cerdo hacia una persona. Es una de las cosas negativas. Bueno, para ir avanzando, otra cosa del texto aquí lo tenemos, Marcos 7, 18 al 19. Y díjoles también: vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo que está fuera, que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Y dicen: ya ves, puedes comer lo que tú quieras, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta. Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. Y entonces ahí nos dicen, a ver, ese texto está diciendo que se están limpiando todas las viandas. Entonces podemos comer lo que nosotros queramos, porque está diciendo que podemos hacer limpias todas las viandas. Sí, pero hay que ver todo el contexto y a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Si empezamos a leer de Marcos del 7, desde el 1, primero que nada, ¿con quién estaba hablando? ¿Quiénes estaban con él? Se los voy a resumir porque quiero alcanzar a ver todo. Si empezamos a leer todo desde Marcos del 7 hasta el 19, venía Jesucristo con sus apóstoles y estaban los fariseos, los amigos de Cristo, ¿verdad? ¿Qué eran los fariseos? ¿Querían a Cristo o no lo querían? No lo querían. Entonces estaban buscando ocasión para poder de señalarle errores y decir: tú te equivocaste en esto, tú hiciste esto mal, tus apóstoles andan comiendo en sábado. Entonces buscaban siempre una ocasión
para decir, tú y tus apóstoles hacen mal y no cumplen con los mandamientos. Entonces llega Jesucristo, llega con sus apóstoles y se llega a sentar a la mesa. Entonces se escandalizan porque ellos no se limpian las manos. Pero cuando dice, ahí hay que leer todo el texto, cuando dice que no se limpian las manos, no es que no se lavaran las manos, no es que llegaran, sino que no seguían el ritual, no seguían las tradiciones. Y lean con calma todo el texto. Dice las tradiciones de los hombres, y eso es lo que le está recriminando a nuestro Señor Jesucristo, y diciéndole, son unos hipócritas, porque preferí seguir las tradiciones de los hombres a seguir el mandamiento. ¿Cuál era la tradición? Pues la tradición es que se tenían que estar lavando las manos constantemente, varias veces, y de una forma, de un ritual que tenían que cumplir. Llegaba el alimento, se tenían que lavar, algunos dicen que hasta la muñeca, otros dicen que hasta el codo. Se tenía que lavar primero la mano derecha, luego la izquierda, y a veces hasta 7 veces. Llegaba un alimento, se lavaban las manos. Llegaba otro alimento, se volvían a lavar las manos. Se tenían que estar limpiando muchas veces las manos, porque también consideraban que al estar haciendo eso estaban tomando el lugar de un sacerdote. Y entonces para ellos era algo muy importante. Entonces a la hora de comer te tenías que lavar las manos muchas veces. Y vieron mal que los apóstoles solamente se lavaran las manos. Y dicen, oye, ellos no están cumpliendo con el mandamiento. Pero Cristo les dice, son unos hipócritas porque no están cumpliendo, no están cumpliendo con el mandamiento de hombre. ¿En qué parte de las escrituras dice que se tienen que lavar muchas veces las manos? Y inclusive contradicen, y con tal de seguir los mandamientos de los hombres, llegan a contradecir hasta las mismas escrituras. Porque si seguimos leyendo, les menciona, porque llegaron hasta hacer algo que se llamaba corbán. ¿Qué es corbán? Dice, bueno, si se llegaba al punto de decir algo que se llamara corbán, que por ejemplo, yo tenía mis recursos, mi dinero, y si yo mencionaba que eso era corbán, que era santificado o apartado para Dios, nadie por nada del mundo se podía tocar, y se tenía que dar a Dios. Y uno dice, bueno, pues es que está bien, porque tú lo apartas y lo santificas y lo apartas solamente para Dios. Sí, pero el problema de esto es que si yo me peleaba con mis papás, con mis padres, y yo les tenía que ayudar, pero me peleaba en ese momento y ya tenía el dinero para apoyarlos, para dárselos, yo en ese momento yo podía decir, esto es corbán. Y aunque ya estaba destinado para él, pero como lo notifiqué como corbán, ya no se los puedo dar a mis papás. Ya tengo que dárselos solamente a Dios. ¿Qué se tenía que hacer? Pues se tenía que hacer ambas cosas, pero por haber hecho ese tipo o esa ley que fue de los hombres, pues se podía llegar a incurrir en uno de los mandamientos, que es el de honrar a tus padres y a tu madre. Y no solamente me refiero a lo económico, pero era una parte de las que se podía llegar a cometer errores. Entonces se hacían mandamientos, y así hay muchos. En otra ocasión vamos a ver que sí es cierto que el pueblo de Israel nosotros lo reconocemos como el hermano mayor, que es el que, pues gracias a él estamos como adheridos, pero también hay muchas tradiciones que ellos tienen que no son ni siquiera bíblicas, y que hay que tener cuidado con ese tipo de comportamientos, como el que les decía, hablando de la comida, de que no se debe de comer carnes con lácteos. Cuando ahí tenemos el ejemplo de Abraham, que Abraham, cuando llegaron los ángeles, pudieron comer, les dio de comer sin ningún problema. O también la parte de atrás del nervio, ellos no lo comen por lo que le pasó a Jacob. Pero ¿en qué parte de las escrituras dice que no debemos de comer la parte trasera? Por ejemplo, la parte trasera de la vaca no comen ninguna de esas partes, recordando lo que le sucedió a Jacob. Pero eso no es bíblico, y eso así lo toman ellos en parte de los alimentos. Y incluso hay otra cosa también de sus tradiciones, que lo vamos a ver ahorita, que también dicen, no, este alimento sí se puede comer. Oye, pero es que en la ley de la alimentación, no, pero sí se puede comer. Mientras no sea silvestre, mientras esté en granjas, sí podemos comer. Y ese es el pato. Los judíos comen pato. Y dicen que el pato sí se puede comer. Entonces vamos a ir viendo y avanzando, no nos gane el tiempo, ¿sí? Entonces a eso se estaba refiriendo, ni siquiera estaba hablando de los alimentos nuestro Señor Jesucristo, estaba hablando de las tradiciones.
Entonces, a un judío no le puedes... ¿Qué es lo que mucha gente quiere? Es que quiere ver el texto literal como está en Levíticos, como está en Deuteronomios, o que a los judíos le estén recordando, acuérdate que no debes de comer carne de cerdo. Los judíos ya conocían todos esos mandamientos de antemano, entonces no, cuando le hablas de alimentos, ellos ya por default ya saben qué alimentos se deben de comer. Cuando dice que se estaban haciendo limpias las viandas, es que no necesitas seguir esa tradición para poder para que realmente las viandas estén limpias. Con que te laves una vez, con eso era suficiente. Pero no necesitas estar haciendo uno y otro proceso una vez y otra vez el ritual para que las viandas por fin puedan ser limpias, ¿no? Esa era una tradición que Jesucristo estuvo en contra de ese tipo de tradiciones, ¿sí? A eso se estaba refiriendo, no al alimento en sí. Y tanto que vamos a ver lo que dice Pedro, que, oye, si Jesucristo había mandado esto y lo había dado limpio desde ese momento, porque cuando Pedro ve que lo usan luego a favor, yo no entiendo por qué lo usan a favor, si ahí dice claramente Pedro, yo nunca he comido ningún alimento. Entonces, que Pedro era desobediente a Jesucristo, si Jesucristo quiso las viandas limpias, porque más adelante, después de que ya nuestro Señor Jesucristo no estaba, Pedro seguía sin comer alimentos inmundos, porque seguían cumpliendo con los mandamientos de Dios y con esta ley de la alimentación. Ok, del mar, pues igual también hay unas características muy claras que dice que tiene que tener aleta, bueno, ahí está el texto en Levítico 11:9, que tiene que tener aleta y escama. Esta es la condición fundamental e importante que debe tener los animales. Y ahí están las aletas, varios tipos de aletas, y aquí es muy importante que conozcamos bastantes tipos de aletas y tener cuidado porque pues también por eso decían, es que el camarón sí tiene aleta, la colita que tiene ahí es una aleta, y muchos decían, pues el camarón se puede comer porque tiene aleta y hasta escama. Y ahorita vamos a ver las escamas también. Miren, tipos de aletas, caudal, hay también varios tipos de aletas. Y aquí están las escamas. Ahí científicamente están catalogados muchos tipos de escamas: placoides, ganoides, cicloides y tenoideas. Entonces son diferentes tipos de escamas, pero hay que tener cuidado porque esos tipos de escamas no son escamas completas que recubran al pez completo, y el tener escamas es una protección. Entonces hasta el tiburón tiene escamas, pero no son correctas. Entonces una escama llega a ser como esto, como una tipo cota de malla que te protege, pero entre más cerradas estén, entre más bien estén, pues es mucho mejor, ¿no? Porque entre más abiertas, pues entran microbios. Por eso tiene esa condición específica. Un tiburón, uno de lejos lo ve liso, pero si lo ve en un microscopio, sí tiene una especie de escamas, que son estas, que parecen como puntas, como un montón de puntas de alguna flecha o algo así. Pero si se ve muy microscópicamente, ahí tienen, por decir así, fugas, ¿no? Por donde pueden entrar. Esas son de tiburón. ¿Qué otras? Aquí hay escamas de pez, escamas de otros peces, son más cerradas y hasta calcificadas. De serpientes, ya un poquito más abiertas. Del cocodrilo, del lagarto y hasta humanos. También humanos nosotros tenemos escamas, pero no es lo mismo. No solamente porque se diga que son escamas, ya nos vamos a volver caníbales, no, pues no. Entonces las escamas importantes que nosotros debemos de ver son las cicloides, son esas que son casi redonditas, que están cerradas totalmente, que no permite que entren microbios. Por eso son los peces teleosteos, son los que normalmente tienen. ¿Como cuáles? Bueno, pues aquí está uno, el guachinango o pargo rojo. ¿Quién ha comido guachinango? ¿Quién ha comido ese tipo de animales? Muy rico, la mojarrita, la trucha, la carpa, la sardina, el atún, el bacalao. Entonces, pero si nos damos cuenta, están claros ahí definidos bien las características, porque alguien va a decir, pues entonces si con que tengan esas condiciones, pues yo me voy a comer este animalito. ¿Sí lo ubican? ¿Sí saben qué es ese animalito? Ese animalito es un peje lagarto y dicen, es que tiene escamas. ¿Sí alcanzan a ver que hay a un lado? ¿Tienen escamas?
¿Sí alcanzan a ver que tienen escamas? Y dice, es que tiene escama y tiene aleta, entonces no los podemos comer. Sí, pero las escamas no están completas en todo el cuerpo, entonces no, no lo debemos de comer. Si se lo quieren comer, pues ya saben que lo pueden hacer, pero lo correcto es que no debemos de comer este tipo de animales. Eso es lo que él menciona. Y aquí está también el camarón, que mucha gente dice, es que la colita es una aletita y las escamas pues son los pedacitos que están ahí, ¿no? Vulgarmente el camarón se conoce como las cucarachas de mar. Y es que por eso dice la palabra de nuestro Dios, que todo, y es verdad cuando dice que todo lo que Dios hace es bueno, porque tiene un propósito. Pero el propósito del camarón no es alimentarnos. Y no solo el camarón, de muchos animales que nosotros vemos que la gente se los come con unas ganas, pero que realmente su función, hasta científicamente, y ni siquiera estamos tocando tantos temas, textos bíblicos, biológicamente, pues, podemos analizar pues cuál es la función principal de estos animales, y es de limpiar. Y tanto así llega la gente que incluso hasta este platillo se conoce camarones cucaracha. Así se conoce un platillo, creo que es en Sinaloa, donde lo preparan, aquí ya lo he visto también, camarones cucaracha, haciendo alusión también a su función, ¿no? Entonces ahí está el cangrejo también, que incluso estos animales llegan a tener una simbiosis de ayudarse entre ellos mismos. Le da mantenimiento a un tiburón, a una tortuga, a una anguila, la limpian, le limpian toda la suciedad, todas las bacterias, los bichos que traigan, se lo comen ellos y el otro les guarda o les da protección, ¿no? Pero esa es su función de sus animales, de limpiar el mar, de limpiar, igual que las aves, ahorita vamos a ver, tienen un propósito específico. Ahí está. Este animal es muy cotizado acá en Baja California. De hecho, hay un lugar que se llama Puerto Nuevo, donde se guisa de una forma pues supuestamente única, que bueno, igual lo pueden hacer en otros lados. Bastante, la langosta bastante cotizada, y ahí está el platillo, ¿no? Una langosta al estilo Puerto Nuevo, pero no, su función no es alimentar al ser humano, su función es limpiar. ¿Alguno de ustedes conoce a los tegogolos? Esa parte se consume más en el sur, en Veracruz, quizás en Acapulco, no tengo bien ese dato, pero en muchas partes se consume eso de los tegogolos. Si usted no lo conoce, se los voy a presentar. Estos son los tegogolos, que son caracoles de mar, y la gente se los come a pesar de que son o tienen una sustancia así toda babosa, se los comen. Ahí está preparado unos tegogolos. Estos también, mucha gente, inclusive hay gente que aunque no conozca de las leyes, no les gusta, porque yo no diferencio entre ostiones y almejas. A mí para ambos se ven desagradables, y hasta su textura para alimentarse no se me hace algo que sea apetecible. Y sin embargo hay mucha gente que se los consume, los come. Y lo mismo un pulpo, ¿no? Incluso dice que hasta sus ventosas son peligrosas a la hora de estar comiendo, ¿no? Y entonces ahí viene el texto que nos dice, es que a Pedro se le dijo, Pedro, incluso desde antes se habla de Pedro, que Pedro tenía hambre y se durmió y tuvo un éxtasis y tenía muchas ganas de comer, y a Pedro, levántate, mata y come. Entonces ya ves, a Pedro se le está dando autorización de comer. Pero ese texto está tan sencillo de explicar que el mismo texto seguimos leyendo y automáticamente se explica más adelante. Y sabiendo bien el contexto es muy sencillo. Pedro se queda pensando en la visión, ¿qué será esto? Y Pedro contesta, ya pasamos, es que yo nunca he comido ningún animal inmundo que no fuera limpio. Y se queda pensando cuando llegan por él para que vaya a la casa de Cornelio. Pero él ya tenía esa visión y estaba pensando en esa visión. Y entonces ya es cuando se le revela y ya es cuando dice, ahora entiendo
ahora comprendo que nuestro Dios, ahí mismo en Hechos, voy a buscarlo, cuando dice, primero les aclara y les dice, acuérdense que para un judío es una abominación poder estar con una persona está ahí en Hechos 10, sería Hechos 10, 30, bueno, el 28, dice 28, 34 y 35. Y entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obras justicia, se agrada. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominación a un varón judío juntarse o allegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces ahí ya está haciendo la aclaración. ¿Por qué se le dijo eso? Porque ya se está abriendo la puerta para todos los gentiles. Antes, ¿qué fue el primer mandamiento? ¿Qué fue lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo? Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego le dicen, por casa de samaritanos no entréis, no vayan por ninguno. Tienen que ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de puros israelitas nada más. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, y ahora sí ya abre la puerta y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y no solo esto, sino hace esta nueva visión y se les vuelve a recalcar que tienen que hacer, que tienen una misión, algo muy importante, que es el de llevar el evangelio a todos, ya que a ninguno se llame inmundo, todos pueden alcanzar las promesas de nuestro Dios. A eso se hace referencia. Del aire, bueno, también tenemos ahí el Levíticos 11:13 y empieza a mencionar, ¿no? ¿Cuáles son los animales? Pero ojo, aquí ya es diferente. Aquí ya no te dice cuáles puedes comer, sino aquí dice los que no se deben de comer. Entonces ahí empieza a mencionar a cada uno de ellos. Vamos a ir poniéndonos. Primero, ¿qué características tienen todos estos animales? Bueno, ahí ya lo alcanzaron a ver. Pero las características es que son cleptoparasitismo, lo que practican ellos. ¿Qué significa eso? Su comportamiento animal es de robar alimentos o diferentes recursos. O sea que estos mismos animales lo mismo pueden cazar un conejo o un ratón que comerse un animal muerto en descomposición, que esté ahí tirado o que esté, pues que algún otro animal lo haya dejado, ahí, como decimos acá, mal ubicado. Pasan, se lo llevan y son carroñeros. Son animales de carroña que se comen cualquier animal o en descomposición, que esté muerto, lo hacen. Esa es la principal característica de todos estos animales y estas aves. Ahí está la águila, ahí está el águila arpía, este es otro también. Bueno, ese no es el esmerejón, ese es el quebrantahuesos, este es el esmerejón, es el milano, este es el buitre, ese es la avestruz, la lechuza, el loro, bueno, ahí dice el aro, el búho es diferente a la lechuza, ahí se ven las diferencias, la gaviota. ¿Qué más animales? Bueno, aquí es lo que queríamos aclarar, porque cuando vemos de los animales, de las aves, viene la palabra hebrea shalak, que quiere decir ave de la piña. Usualmente se ha pensado que se trata del pelícano, pero cuando se ve el significado, dice porque se arrojan al mar, es porque por eso se clasificó. Pero al decir porque se arrojan al mar es muy general. Muchas aves, y ahorita las vamos a ver, se arrojan al mar. Entonces no solamente se refiere a un solo tipo de aves. Este es el somormujo. A esta ave se le conoce como somormujo. Y aquí vemos lo que les decía, que el significado de esa palabra es que se sumerge en el mar o se arroja en el agua. ¿Quiénes lo hacen? Aquí está el pelícano, se arroja al mar para pescar. ¿Quién más? Las gaviotas también. ¿Quién más? Los cisnes andan en el agua, los pingüinos y hasta los patos. Todos estos animales son no comestibles para nosotros. Tienen sus funciones, hacen su labor, su trabajo que tienen, y todos ellos tienen una función. El ibis es también como la garza, ahí está. El calamón, el cisne y el onocrótalo. Entonces ahí está mencionados, está buscando el significado en el Strong. Se encontraban estas tres citas, Levíticos 11,
18, 30 y 14, Deuteronomio 14, 16. Y en la Septuaginta se menciona este animal que se refiere y dice, y al del pico rojo, y vean ahí está, tampoco se puede comer, y el pelícano y el cisne. Este es el onocrótalo, que también es conocido como el buitre. Ahí está, muy bonito para comer. Hay gente que ha comido, de hecho vi un documental donde hay gente que los mismos científicos dicen no es recomendable para el consumo humano porque está lleno de bacterias, de por sí que consume carne en descomposición, entonces comerlo te haría mucho daño por la forma, por su hábito natural, normal que tiene este animal. Si tú lo comes te va a hacer daño. Por ahí vi un documental donde una persona desde pequeñito empezó a consumirlo y pues creó anticuerpos, pero no es algo normal o común, entonces no es algo que recomendamos. Y sobre todo porque las escrituras lo dicen, no sabiendo que no sería algo bueno que nos haría a nosotros, ¿no? Entonces ahí están otro tipo de aves, el ave materna, la cigüeña como nosotros la conocemos, el caradrión, y ahí está el loro, y la bubilla, esta es otra. El murciélago también ahí lo dice, aunque el murciélago no está considerado como un ave, está considerado como un mamífero. De hecho es un animal también que ayuda mucho. Miren cuántos mosquitos puede llegar a comer por hora, 600 mosquitos por hora. Y es un quiróptero, que significa, específicamente quirópteros, que significa alas en las manos. Es un mamífero, no está considerado dentro de la rama de las aves. Entonces, ahora los que sí se pueden comer, ¿qué animales son esos? Codornices. La gallina, el gallo más bien, primero por la cresta, y la gallina. Esos sí son animales que podemos comer. Este animal, la tórtola o los palominos, sí se pueden comer. El gorrión, ahí están varios tipos de gorriones. Está en Salmo 84:3. Ahí está otro tipo de gorrión, dice aquí que se refiere al vencejo, que es otro tipo, otro primo diferente, de otro diseño. Y animales, dice, un alimento puede ser nocivo, sí. Recordemos lo que les pasó al pueblo de Israel cuando estaban como niños, como decimos, con berrinche, haciendo rabietas, que decían, queremos comer lo que comían en Egipto, y que recordamos las cebollas, los puerros, rebosamos, todo lo que comíamos allá lo queremos comer, y queremos carne, ya no queremos pan. ¿Y qué hace nuestro Dios? Está bien, ahí va, ahora les voy a mandar pan. Pero se empezaron a comer era un alimento limpio que podían comer, pero tanto era su desesperación que estaban comiendo, y Dios se enojó porque comían con una desesperación. Fueron castigados todos ellos por lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces también un alimento, aunque sea limpio, nos puede causar problemas, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con ese tipo de situación. Entonces, ¿qué más? Las codornices también se puede, ahí lo que podemos comer. Y este es el otro texto que decía. De hecho, de Pablo hay muchos textos que nos toman. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:4, como dice, porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracia. Entonces dice, ya ves, solamente tú haz una oración y ya te puedes comer tu cerdito, tus costillas de cerdito, ya te puedes comer tu camarón a la diabla, a la costa azul, y ya no sufras, solamente órale a Dios y listo. Y luego también nos sacan y las viandas para el vientre, 1 Corintios 6:13, ahí está el texto. Y el vientre para las viandas, pero y a él y a ellas desechará Dios. Ya ves, ¿para qué te preocupas tanto de esos alimentos? Al final de cuentas todo eso va a ser desechado por Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y luego regresamos a Corintios 4, a 1 Timoteo 4:5, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y el texto que les decía en un principio, Romanos 14:14 al 17,
también dice, oye, pero es que tú, ¿por qué te complicas con otro hermano? Tú haces que se ponga triste, tú haces que no quiera comer, sí, pero pues es que al final de cuentas eso no es importante. Entonces, 1 Corintios 10, 25 al 27, de todo lo que se vende en la carnicería, esto es lo que les decía, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia, y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que os pone delante, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. ¿Ya ves? O sea, pues te invito a comer, ni me preguntes qué hice, tú nada más come y listo. Mientras tu conciencia no te redarguya, no hay problema. No importa que veas la pata del cerdo serrano ahí grandotota, tú no preguntes qué es, tú nada más come y listo. Entonces, ¿a qué se refieren esos textos? Parece que nos está diciendo que no, que ya debemos de comer lo que sea. ¿A qué nos está diciendo? Vamos a ver algunos comentarios. Dice, dice el hermano Marcos, a ver, nomás que no hay que mover mucho aquí el micrófono. Trae como un falso esto. Una disculpa ahí con... Porque ya es lo que les decía, nos iba a ganar el tiempo. Miren, al final de cuentas, en resumen, estos textos que menciona Pablo, hay que ver cuál es el contexto. Pablo, ¿a quién le está hablando? No le está, primero quiso hablarle a los judíos, pero en este momento ya no le está hablando a los judíos, les está hablando a los gentiles. ¿A qué está hablándole a los judíos? No, está hablando a los de Jerusalén, no, les está hablando a gentiles. ¿Cómo eran esas naciones? ¿Eran monoteístas o eran politeístas? ¿Tenían un dios o tenían muchos dioses? ¿Cómo eran sus costumbres? Entonces Pablo les está dando la doctrina, pero ellos tenían un antecedente de religiones, de tener muchos dioses. ¿Y cuál era una de sus principales virtudes que hacían, o de sus principales labores que hacían ellos? Ellos les ofrendaban comida a sus dioses. Era una de sus principales tributos que les daban a los dioses, y eran comidas limpias e inmundas. Cuando Pablo les habla a ellos, les habla obviamente de la ley de la alimentación, pero aquí el problema no es qué alimentos puedes comer y qué alimentos no puedes comer. En estos textos los que nos menciona, y vamos a ver 1 Corintios porque ahí lo explica mucho mejor en el 8, dice, y por lo que hace porque hacían sacrificio a sus ídolos, pero ya no estamos hablando de un cerdo, ya no estamos hablando de camarones, ya no estamos hablando de animales inmundos, estamos hablando de pollo que sí se puede comer, estamos hablando de reses. ¿Qué hacían? Muchos de ellos sacrificaban esos animales a sus ídolos y luego te los daban para comer. Entonces había este temor o esta conciencia donde decía, es que aunque sea pollo, esto fue sacrificado para los ídolos. Aunque sea res, fue al dios Zeus, fue hecho
fue hecho para sacrificio a tal Dios. Entonces venía ese remordimiento y esa conciencia, ¿qué hago? ¿Lo como o no lo como? Por eso unos decían, no, es que si tú estás comiendo pollo, ese pollo fue sacrificado y por eso, aunque sea pollo, fue sacrificado a tus ídolos y no es correcto, no está bien que lo comas. Y entonces los demás se ponían tristes, decían, pues no, entonces no puedo comer, aunque sea pollo, no voy a comer porque está dado hacia un Dios pagano. Entonces es lo que dice Pablo, no, es que no necesitas hacer eso, aunque sea un Dios pagano, tú puedes comerlo porque al final de cuentas el ídolo nada es. Pero Pablo es muy complejo a la hora de explicar las cosas, porque no solamente se está refiriendo a que, oye, ¿sabes qué? Y ahorita vamos a ver porque lo explica muy bien aquí en el texto. Aunque sabemos que el ídolo nada es, tú te lo podrías comer sin ningún problema, pero aquí viene un inconveniente, aquí hay un problema. ¿Qué pasa si alguien te ve comiendo un alimento? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a trasladarlo a nuestro tiempo? Si mi vecino me dice, es 2 de febrero, me parece, Día de la Candelaria, me dice, vecino, aquí le traje unos tamales de pollo. Yo sé que usted sí puede comer tamales de pollo. Ahí está, tamales de pollo. Pero fueron del 2 de febrero de la Candelaria. ¿Qué hago? ¿Me los como o no me los como? Pues es lo que nos dice Pablo. Mira, te lo puedes comer porque es pollo y el ídolo nada es. Pero tienes que tener cuidado, porque si te ve una persona que sea flaca de conciencia, él no va a pensar, es que el hermano no está pensando en el ídolo, va a decir, o por ejemplo la rosca, y aquí es donde entra lo del pan de muertos, donde venden solamente en ese momento, en esa fecha, ¿lo podemos comer o no lo podemos comer? Mira, pues el ídolo nada es pan, al final de cuentas es alimento, es algo que tú te puedes comer, pero ojo, tienes que tener cuidado, porque si te llega a ver una persona que apenas está empezando y dice, ahí está el hermano Daniel y fue a comprar pan de muerto, ¿para qué predica que no existen los fantasmas, los espíritus ni los muertos regresan, si el hermano está creyendo en eso porque ahí fue a comprar pan de muerto? ¿Para qué me dicen que yo no crea en los reyes y ahí veo al hermano Daniel comiendo rosca de reyes? Entonces, pues ¿de qué se trata? Y alguien que no está fuerte va a pensar de esa forma. Entonces es lo que nos va explicando. Voy a leer los textos. Y por lo que hace a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo, 8.4, ídolo, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Están comiendo, pero están comiendo no, es que ya estoy comiendo a otro Dios, ya estoy dándole a otro Dios lo que no debo de hacer. Y si bien las viandas, por eso es cuando dice, pues es que las viandas no van a ser para el reino, pero por eso va explicando poco a poco. Y si bien las viandas no nos hacen más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres, mas mirad que está vuestra libertad, no sea tropezadero a los que son flacos. Ojo, es lo que explicaba. No es que esté mal, porque no hay ídolos, pero el problema es que podemos ser tropezaderos para otros. Porque si te ve alguno a ti que tiene ciencia y que está sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Entonces tenemos que tener cuidado. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Y es cuando nos decía el otro texto, que decía, es que hacemos que se entristezcan los hermanos por cómo le decimos y lo que vemos, y lo que ven y lo que dicen. Entonces, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por escandalizar a mi hermano. Entonces había personas que decían, se iban a los extremos y decían, pues ya no sé si está sacrificado a un ídolo o no, y ya no quiero estarles preguntando, pues mejor no como carne. Y se llegaba a ese punto y miraba mal si alguien más comía carne, porque decía, oye, ¿y sabes? Esa carne que estás comiendo, ¿sabes? Si fue hecha o fue dada
como sacrificio para algún dios, aunque sea pollo, aunque sea res. ¿Sabes cuál es su origen? Y unos decían, pues yo ya no voy a comer. Y se escandalizaban cuando veían al apóstol Pablo o cualquier otro comer carne. Y entonces decía, pues mira, para no hacer tropezadero, para no que otra persona se escandalice, pues mejor no como carne. Y ya me evito ese problema. A eso se refieren esos textos. Entonces es como es lo que a nosotros nos debe de quedar claros. A un judío, a Pablo, oye, Pablo sabemos cuáles eran sus credenciales, sus antecedentes. ¿Tú crees que Pablo iba a estar permitiendo que comiera cerdo? Sí, hasta lo quería matar cuando decían que probablemente había metido que no lo había hecho, pero que en el templo decían que había metido a una persona que no era judía, israelita. Entonces, ¿será viable seguir guardando esta ley? ¿Tendrá beneficios? ¿Me conviene? ¿Qué pasa si no guardo la ley? Pues las consecuencias ya las hemos estado viviendo. ¿Qué pasó en el 2009? Aquí, y que aquí fue el epicentro o donde se dio también esa pandemia que hubo en el 2009 con el virus H1N1. Y decían, es que, por ejemplo, la gripe humana en teoría no se podía contagiar a los animales. Y la gripe aviar tampoco se podía contagiar al humano. Sin embargo, el cerdo pudo hacer esa recombinación entre los tres virus y lo transmitió al ser humano. Y de ahí vino la gripe H1N1. Por un animal que no es limpio, que tiene otra función. Dice, bueno, es que con comer carne directa no, pero el animal hizo que se diera esa enfermedad. ¿Qué pasa ahora con el coronavirus? Nosotros no podemos asegurar cómo se transmitió, si fue con un virus, fue por un laboratorio, pero lo que sí sabemos y lo que todo científico está claro es que este virus del coronavirus no es nuevo, ya existen otros tipos de virus. Y el animal que tiene ese virus y con el que convive, que no le afecta, es el murciélago. Y entonces lo que dicen es que una de las principales teorías o que se piensan es que el murciélago lo habrá pasado a algún otro animal, así como pasó con la H1N1, y lo terminó contagiando al ser humano, ¿no? Por quizás alguna serpiente, un pangolín, una civeta, un camello, pero al final de cuentas son animales que no son limpios, son animales que tienen su función, pero si nos comemos como en China, que bueno, ahí decimos, es que pues todavía tienen, muchos no conocen la palabra de Dios, es un país enorme con mucha gente y comen lo que puedan, pero sí están conociendo muchos de ellos ya la doctrina. Entonces, esa es una realidad. Estos animales no están hechos para el consumo, tienen su propósito de limpieza, de cuidar. Y entonces nuestro Dios por algo nos los pone. Nuestro Dios no nos explica. Si leemos Levíticos, Deuteronomio, nos dice, oye, no comas esto porque te puede hacer daño y te puede enfermar. No, nuestro Dios da un mandamiento y eso lo tenemos que obedecer. Si realmente creemos en nuestro Dios, mira, estos animales puedes comer y estos no, y punto, se acabó. Ahora, gracias a la ciencia, gracias a que muchas personas, bueno, no gracias, pero que no han hecho caso, se ha visto que hay consecuencias negativas de comer estos alimentos. Se ha visto que ha habido muchas consecuencias que no son buenas por no obedecer las leyes de nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Pues cumplir con los mandamientos de nuestro Dios, obedecer con los mandamientos. A veces no entendemos por qué hay ese tipo de leyes, a veces no entendemos por qué nos pide Dios algo que no lo alcanzamos a comprender en ese momento, pero la ciencia de Dios es muy difícil de entender. Nosotros como seres finitos que no tenemos todo el conocimiento, lo que nos queda es seguir al principal, al mayor, al que creó todo y que sabe para qué sirve cada cosa. Y si nos dice que no puedes comer camarones porque están creados para otro fin, pues yo le quiero obedecer a Dios porque Él es el principal, el que nos da todos los reglamentos y las leyes. Entonces cumplamos con los mandamientos de nuestro Dios. Y sí, ya sabía que no me iba a dar tiempo, se nos quedaron muchas cosas ahí, pero luego con calma los vamos a retomar. Sobre todo eso del pueblo de Israel, porque ellos dicen que el pato no, porque no comen lácteos,
también nosotros hay que tener mucho cuidado cuando, aunque diga jamón de pavo, hay que leer bien las letras pequeñitas porque dicen, luego ahí dice jamón de pavo, pero en pequeñito dice cerdo y ave, cerdo y pavo. Entonces hay que revisar bien. El kosher también, pues hay que tener cuidado porque ellos sí comen pato. La grenetina, la gelatina, de qué está hecha. Entonces hay todavía muchos detalles que ver de la alimentación. No vimos nada de los insectos. Hay insectos que sí se pueden comer y otros no. Pero con calma ya lo vamos a retomar ese tema y todos los puntos que nos hicieron falta. Entonces esta es la palabra de nuestro Dios y paz a vosotros.